Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el relato de San Lucas sobre la elección de los apóstoles. Llamó a los que él quiso. Había muchos discípulos, hombres y mujeres, y sin embargo llamó a los que él quiso. ¿Por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué no llamó a algunas mujeres? Le acompañaban habitualmente. En otro texto del Evangelio dice que le seguían unas cuantas mujeres, y las cita por su nombre, que le servían y le ayudaban con sus bienes. ¿Por qué no las llamó para sacerdotisas, para apóstolas? ¿Por qué no? Pues es un misterio. Pero la realidad histórica es que llamó a los que quiso y llamó solo a estos hombres. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Eran perfectos? El propio San Pedro dijo, lo meditábamos así hace unos días, dijo que él era un pecador. Invitó a Jesús a que se alejara de él porque era consciente de que él era un pecador. Y lo era. No solamente antes de conocer a Jesús, también después, por ejemplo, en la noche del Jueves Santo. ¿Y los demás? Santiago y Juan debían de tener un carácter difícil. El propio Cristo les puso como sobrenombre Boanerges, los hijos del trueno. Y sin embargo, a Pedro, a Santiago y a Juan los consideró su grupo más íntimo. Los tiene a su lado en la transfiguración en el Tabor, y los tiene a su lado cuando va a rezar aparte en el Huerto de los Olivos. Y otros, Mateo era un publicano, es decir, un ladrón, un colaboracionista de los romanos, pero que no solamente cobraba los impuestos para los romanos, sino que él se quedaba con una parte de esos impuestos. Y el Evangelio cita a uno que se llama Simón el Celote. El Celote, es decir, miembro de la secta de los celotas. Eran terroristas. Organizaban ataques armados, violentos, con muertes, contra los romanos cuando los veían solos en una taberna o una pequeña patrulla en los campos. No sabemos si Simón había matado o no había matado, pero pertenecía al grupo de los terroristas. Y luego estaba Judas. Dos Judas, uno el hijo de Simón y otro Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Por qué el Señor elige estos hombres pecadores? ¿Por qué? ¿Acaso hay hombres que no sean pecadores?
Solo la Santísima Virgen María es la Inmaculada, solo ella. Podía haber elegido el Señor a ángeles perfectos, y sin embargo eligió hombres. Los eligió entonces, y era un momento decisivo, eran las 12 columnas del nuevo pueblo de Israel. Lo sigue eligiendo ahora, nos sigue eligiendo ahora, así, pecadores como somos. La única condición, la por lo menos principal condición que debemos cumplir nosotros, los que hemos sido elegidos, es ser conscientes de que no somos los dueños del mensaje, de que somos colaboradores con Jesús, no los superiores de Jesús, sino los siervos de Jesús. Ser conscientes de nuestro propio pecado, de nuestra propia debilidad, y pedirle a Dios todos los días su misericordia y la gracia para ser santos. Pero esto, de lo cual debemos ser conscientes cada día, esto también tiene que saberlo el pueblo de Dios. ¿Qué estás pidiendo al sacerdote? ¿Qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo que sea un ángel? ¿No es acaso un hombre como tú, un ser humano como tú? ¿Cuántas veces hablo de mi experiencia y no soy el único? ¿Cuántas veces he escuchado en la confesión a hombres que se han confesado de haber sido adúlteros o a mujeres? ¿Cuántas veces he escuchado a jóvenes que se han confesado de ser adictos a la pornografía o tener relaciones con prostitutas o tener relaciones habituales con su novia o con su novio? ¿Cuántas veces? Por no hablar de las confesiones con mujeres que han abortado o personas que han robado. Es que el laico tiene derecho a tener pecados y el sacerdote no. Ni el laico ni el sacerdote tenemos derecho a tener pecados. Y ambos, laicos y sacerdotes, por desgracia, somos pecadores. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es estar en pecado. El laico, cuando peca de lo que sea, de no ir a misa el domingo o de engañar a su esposa o a su marido, lo que tiene que hacer es arrepentirse, sinceramente, pedir perdón a Dios, poner los medios para que no vuelva a ocurrir, confesarse. Lo mismo el sacerdote. Pero ¿qué ocurriría si un sacerdote, hablo de mí, me imagino que así la mayoría, cuando llegara un penitente a la confesión y le dijera: Padre, he pecado, he engañado a mi esposa? ¿Qué sucedería si el sacerdote le dijera: vete de aquí, maldito pecador, me avergüenzo de ti, no quiero volverte a ver nunca más en la iglesia? ¿Cómo has podido ser un adúltero? Fuera de aquí. ¿Qué ocurriría? Ese penitente se marcharía no solamente avergonzado, sino escandalizado. No sé si algún sacerdote alguna vez se habrá comportado de esa manera tan horrible, pero eso no es lo que el Señor nos enseña. El Señor ha venido a salvar a la oveja perdida, ha venido a salvar al enfermo, con tal de que el enfermo se deje salvar y quiera ser salvado. Y si eso, un comportamiento así de un sacerdote, sería escandaloso, ¿por qué los sacerdotes nos sentimos tantas veces maltratados por los laicos, juzgados, despreciados, insultados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque somos pecadores y el laico no lo es? ¿Es que acaso hay dos categorías en la Iglesia, como en la época de los herejes cátaros, pero al revés? Una categoría de puros, que son los laicos. Todos los laicos son puros.
y una categoría de pecadores malditos y proscritos, que son los sacerdotes. Todos los laicos son puros, los sacerdotes malvados y pecadores. ¿Hemos llegado a esta situación en la Iglesia Católica? No tenemos que decir todos, laicos y sacerdotes, que somos pecadores y que no tenemos por qué señalar al otro con el dedo, porque mientras tanto los 4 dedos restantes nos están señalando a nosotros. Es que no vale para todos, laicos y sacerdotes, las palabras del Señor con las cuales nos dice que no busquemos la paja en el ojo ajeno, sino que nos entretengamos en darnos cuenta de la viga que tenemos en el propio ojo. Todos tenemos que caminar hacia la santidad, todos. San Pedro, uno que niega a Cristo. Santiago y San Juan, mal carácter, ambiciosos. El otro, un ladrón. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera sido como tantos y tantos y tantos y tantos y tantos laicos hoy, no habría elegido a ninguno de esos como apóstol, como obispo, como sacerdote, a ninguno. A ninguno. Menos mal que nuestro Señor Jesucristo no era así. Porque si hubiera sido así, no solamente no habría elegido a ninguno y habría dicho al Padre, solo ángeles del cielo, sino que tampoco habría salvado a esos laicos tan exigentes, tan crueles, que tantas veces nos hacen sufrir a los sacerdotes con sus insultos y con sus exigencias. Que Dios les perdone. Solo podemos avanzar mirando a Cristo. Solo podemos avanzar sabiendo que Cristo es nuestro referente, nuestro modelo, y que si esta persona me da mal ejemplo, yo no estoy siguiendo a esta persona, estoy siguiendo a Cristo. Y si el otro, cuando viene a confesarse, un laico que viene a confesarse de un pecado horrible, me golpea cuando le escucho sus pecados y digo, Dios mío, qué pecador. Pero si yo no digo, está pidiendo perdón, la culpa es mía, porque no estoy teniendo el corazón misericordioso de Cristo. Cristo es aquel al que seguimos. Y Cristo no nos defrauda nunca. Sigamos a Cristo. Pongamos a Cristo en el primer lugar de la vida. Y así, de esa manera, estaremos siempre como aquella casa de la que habla el Señor. Estaremos siempre edificados sobre la roca. Vendrán las tormentas y la casa no se derrumbará. Que así sea.